24 horas. Central. Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a las noticias. Los melipillanos se volcaron a las calles para despedir al carabinero asesinado luego de realizar una fiscalización en una carrera clandestina. Claro, el padre del sargento Retamal pidió mayor acción a las autoridades para así ayudar a una sociedad que definió como enferma. Hace 4 días, el sargento segundo Carlos Rodrigo Retamal Jaque concurrió al último llamado policial. Ofrendó su vida en un fin de semana largo fiscalizando las carreteras. Murió en el cumplimiento del deber y eso lo agradece una comunidad que hoy está dolida. En Melipilla lloran la muerte de este carabinero. Aquí llegó en el año 2013 y estrechó sus vínculos afectivos, su vocación bomberil y su inquebrantable pasión por el servicio público, expresado en los 19 años que vistió el verde uniforme. Era un loco lindo, era un loco lindo, tenía sus locuras, sus travesuras, pero siempre una sonrisa a flor de piel. Triste ver una familia devastada por una situación que él no se merecía. Y yo creo que nadie merece morir de esa manera. Han ido días negros, pero este es uno de los más tristes que hemos tenido por las circunstancias que falleció. Que estas cosas ya no pueden seguir pasando. Ya no pueden seguir pasando. Autoridad, carabineros se la quitaron todas. Es como investigaciones y muchas cosas más que están pasando. Ya no somos autoridad. El sargento Retamal fue velado en su querida segunda compañía de bomberos, luego trasladado a la catedral de la ciudad. 14 años tiene Noelia Retamal, la única hija del mártir 1229. Con emoción, esta mañana recordó a su padre. Él es una persona ejemplar y una persona muy amada. Ustedes lo pueden ver. Desde el sur hasta el norte la gente refleja sus pésames y todos sus buenos recuerdos que tenían de él. Pero siempre cuando hablábamos terminábamos hablando del mismo tema, que era que él se cuidara, que tuviera precaución en las calles, en su motocicleta, que intentara evitar el peligro, aunque de eso se trata su trabajo. Y que esto no se vuelva a repetir porque es muy doloroso para mí como mamá. Yo daría mi vida, y lo he dicho hartas veces, porque ella no estuviera pasando por esto. Que siempre lo temí, pero bueno, ocurrió. Pero él dio su vida por algo y el legado que él dejó tiene que seguir adelante. Él era un héroe. La ministra del Interior, Carolina Toá, fue la máxima autoridad del gobierno presente en la misa fúnebre, donde de manera póstuma el sargento Retamal fue ascendido a suboficial mayor. A este padre lo reconforta el que su hijo murió sirviendo al país, pero le preocupa el resto de los carabineros que todos los días están en las calles. Este es un tema de una sociedad que hoy día está enferma. Hoy día tenemos un problema de violencia tremendo. Somos presos de grupos. El país somos más de 20 millones de chilenos, de gente buena, de gente linda, de gente preciosa. Pero tenemos grupos que nos tienen acorralados nuestras policías. Yo he sentido mucho respaldo de carabineros y de bomberos. Carabineros de Chile y bomberos de Chile. Créame que del gobierno, vi a la ministra el día que yo llegué al hospital. Posteriormente, como familia también hemos pedido que se mantengan un poco al margen. Soy el sargento segundo Carlos Retamal de la Prefectura de Tránsito de San Antonio. Bombero, motorista, carabinero, amante de los animales, padre, hijo y esposo. La lista es larga porque los 41 años de este chileno fueron fructíferos. Un carabinero, un funcionario del Estado que hasta el último día cumplió con su juramento y entregó su vida para proteger a la comunidad. Bueno, es bien impresionante todo lo que ha pasado con esto. 4 días después de la agresión que termina con la muerte del suboficial Retamal, la PDI detuvo al presunto autor. Ahí está la imagen de él, Jeremy Rodríguez Carballo.
es un conocido participante de carreras clandestinas en Melipilla y también en San Antonio. Y antes de ser detenido se descompensó por estrés en un cuartel policial. Quedó en prisión preventiva después de ser formalizado. Fue el último mensaje de Jeremy Rodríguez a su familia. Visiblemente preocupado, enfrentó la justicia acusado por el asesinato del suboficial mayor Carlos Retamal. Joven de 24 años, es un reconocido participante de carreras clandestinas. En su Facebook guarda videos siendo parte de encuentros en Melipilla y San Antonio. Su nombre estaba en la carpeta investigativa por la muerte del carabinero. Al menos 2 testigos lo apuntaron como el hombre que lanzó la herramienta metálica al suboficial desde su auto en movimiento. Fue citado a prestar declaraciones en este cuartel policial, presentándose anoche. Jeremy estaba en Rapel, pero fue al cuartel de la PDI en San Antonio. Cerca de las 2 de la madrugada su abogada llegó, pero problemas de salud impidieron su declaración. En ese momento estamos conversando y él se produce la descompensación. Se desmayó. Un estrés emocional del momento, solo eso. Ya por la mañana enfrentó la justicia. Los delitos: participar en carreras clandestinas con resultado de muerte, receptación de vehículo motorizado, homicidio de un carabinero en servicio y no dar cuenta a la autoridad ni prestar auxilio a la víctima. Todo en calidad de autor y consumado. Se da cuenta que el vehículo habría sido un Nissan B16 blanco que tiene parachoque negro y el maletero de color rojo. Auto que era conducido por Jeremy. En la audiencia se conocieron relatos de testigos que lograron identificarlo. A las 18:45 me encontré con Jeremy y él me dice que le había pegado al Paco. Le pregunté que cómo y me dijo con un fierrazo, que le había lanzado un fierro con el cual sacaba la rueda de repuesto a su auto y que ese se lo había lanzado. Antecedentes que permitieron al tribunal tomar una decisión. A juicio de este juez, al menos habrían antecedentes vinculados con un dolo eventual. Por lo que en este caso el tribunal decreta la prisión preventiva y otorga orden de ingreso respecto al imputado Jeremy Rodríguez. El padre del imputado estuvo presente en la audiencia. Terminada la formalización, se retiró raudo del tribunal. ¿Quedan conformes con...? No, usted dice que no fue. No, no sé. ¿Él le comentó algo o no? Él iba siempre a hacer este tipo de carreras. Las personas que han declarado en calidad de testigos. Ampliar la investigación respecto a otros partícipes o de encubridores requiere igual un análisis que va a depender de la información que nos vaya llegando. Esto viene a ser un bálsamo al dolor que ha significado la pérdida de un camarada, pero también da cuenta de que las instituciones funcionan y ahora hay que dejar que los tribunales, ¿cierto?, hagan su trabajo. Espero que, de ser hallado culpable, sea implacable en la sanción. Acá tenemos que dar, señores, señales claras todas las instituciones del Estado. Ya por la tarde las diligencias continuaron. Carabineros encontró el vehículo conducido por el imputado el día de la agresión. Estaba abandonado en una parcela de Melipilla y el maletero pintado de otro color. Jeremy Rodríguez Carballo quedó en prisión preventiva. El tribunal decretó 120 días de investigación. Arriesga a presidio perpetuo calificado por la muerte del suboficial mayor Carlos Retamal Jaque. Vamos a otro tema. El rayado de la cancha está prácticamente listo, pero aún falta definir qué jugadores y cuántos jugadores podrán escribir la nueva Constitución. El lenguaje deportivo se apoderó de los diálogos constituyentes que se han trampado a la espera de importantes definiciones. Lo que sí descartan, al menos desde la oposición, es que el acuerdo se cierre este mes. Se busca avanzar, pero el panorama es complejo. Las conversaciones no se detienen, pero aún no hay acuerdo, ni menos respuestas de quiénes y cómo se redactará una nueva Constitución. El oficialismo y la ADC quieren que sea un órgano 100% electo, que nuevos participantes vuelvan a habitar estos pasillos para que en un plazo acotado redacten una nueva Carta Fundamental. Detalles de una propuesta que deberían entregar el próximo lunes. Que sea un órgano más pequeño, que sea un órgano acompañado técnicamente
por expertos, expertas que vayan delineando el trabajo tanto en las comisiones como en las sesiones. Que el esfuerzo que se está haciendo por habilitar un nuevo proceso constituyente va a dar frutos pronto y así implementar el cronograma que como progresismo hemos propuesto que se inicia en abril del 2023 con la elección de constituyentes. La propuesta oficialista se mueve entre 100 y 150 eventuales participantes, paritario y con representación de pueblos originarios. ¿Cuántos escaños reservados? Entre 7 y 10 propone el oficialismo, mientras que Chile Vamos, que aún no tiene propuesta formal, ha planteado que no existan más de 3 representantes de pueblos indígenas como candidatos de partidos o coaliciones. Todos puntos lejos de un consenso que alejan la meta de cerrar el acuerdo en 2 semanas. Para Chile Vamos el mes de octubre es un mes complejo, porque la verdad que a ojos de nuestros representados y a ojos de la ciudadanía en general, octubre suena a octubrismo. Yo veo muy difícil este mes de octubre. Sí habrá que ponerle alguna fecha, pero nosotros no vamos a apurar este proceso. Si es que no puede ser octubre, por una carga simbólica que quiere evitar Chile Vamos, bueno, firmémoslo el 1 de noviembre. Este jueves los partidos, eso sí, cerraron definitivamente el debate por las bases del proceso. Los 12 puntos que rayan la cancha y que establecen que Chile es una república democrática con un Estado unitario fijan el reconocimiento de los pueblos indígenas y algunos órganos autónomos como el Banco Central. Además, plantea que existen 3 emblemas nacionales. ¿Qué falta por fijar en esta etapa? El árbitro que garantizará su cumplimiento en la redacción de una nueva constitución. El mecanismo, las bases, quién va a ejecutar, hacer exigible las bases en la propuesta, es un todo. Ellos dijeron que si éramos de conjunto capaces de garantizar el respeto por los principios, que ellos están abiertos a cualquier organismo que sea el redactor. El Congreso Nacional, el Tribunal Constitucional o la Corte Suprema como alternativas de árbitro, uno que saque tarjetas si algún jugador no respeta las bases o el reglamento. Vamos a tener una fórmula para garantizar de que la pelota no se va a salir de ese rayado de cancha, de que esa es la tranquilidad institucional que le vamos a entregar desde el mundo político a los chilenos y chilenas, y que vamos a definir cuál va a ser ese árbitro y que vamos a pasar a partir del lunes a definir a los jugadores también. Este lunes se volverán a encontrar los partidos políticos para hablar del cómo y cuándo comenzar la redacción de una nueva constitución. Fase del debate para la que el oficialismo espera llegar con una propuesta final que redactarán durante el fin de semana. Bueno, y la reunión alternativa por los diálogos constituyentes se desarrolló así, fíjese, con un escándalo luego que entre insultos y garabatos el diputado Gaspar Rivas fue expulsado. El parlamentario se enfrentó a los miembros del Team Patriota, agrupación encabezada por el llamado Pancho Malo. Bochornoso episodio fue el que se vivió este jueves en la sede del Congreso en Santiago, en la denominada Mesa Paralela de los Diálogos Constituyentes, la instancia alternativa que aglutina a los críticos de la mesa oficial, marcada en esta jornada por gritos, garabatos, empujones e insultos. Así despidieron al diputado del Partido de la Gente, Gaspar Rivas, luego que buscara participar de la instancia. Cruce de insultos entre él y algunos invitados a la reunión, los que no quieren una nueva constitución. Reunión que arrastraba conflictos desde que se confirmó este miércoles la presencia del líder del Team Patriota Francisco Muñoz, el llamado Pancho Malo, un ex barra brava de Colo-Colo con amplio prontuario policial y penal, conocido desde el plebiscito por hostigar e intimidar a los parlamentarios que son parte de los diálogos constituyentes. Que hoy el país no está en condiciones de entrar en un proceso constitucional. Muñoz fue invitado por el senador Juan Castro, generando la indignación del mundo político y el repudio de otras tiendas como el Partido de la Gente, que por su presencia decidió restarse de la reunión. En un comunicado transversal, las bancadas de senadores condenaron su asistencia por tratarse de una persona que de manera sistemática ha confundido la legítima expresión con violencia y amedrentamiento. Nosotros hicimos una invitación abierta. La invitación abierta permite que las personas se inscriban. Y la organización de Francisco Muñoz se inscribió
y fue aceptada, ¿no? Como un espectáculo vergonzoso, fue catalogado el hecho por algunos asistentes, por la presencia de Muñoz y el nuevo día de furia de Rivas. Parlamentario protagonizó el caótico episodio tras cuestionar la presencia en el Congreso del Team Patriota que encabeza Muñoz. Tras los gritos de "Vende patria", se aprecia una discusión con una mujer que busca alejarlo de la disputa. Más tarde se conocería que ella se desempeña como su jefa de gabinete. Yo golpeé la mesa diciendo, déjenme hablar, necesito que me dejen hablar, y habiendo yo ya hablado, mencionado el concepto derecha pinochetista, un señor a mi lado golpea la mesa y me dice, no me venga a hablar mal de mi general Pinochet. Los líderes del Senado y de la Cámara de Diputados, en forma conjunta, condenaron los episodios de violencia, según ellos, en la que participó un grupo de personas que busca hacer fracasar los diálogos constitucionales. La única mesa de conversación constitucional, y en eso tenemos que ser todos responsables, es la institucional. Estos episodios de violencia no se produjeron en la reunión formal, sino en una instancia paralela, creada precisamente para hacer fracasar este diálogo. Tras los hechos, los cuestionamientos a la llamada mesa paralela se intensificaron, una instancia que desde su origen perdió fuerza cuando algunos de sus promotores comenzaron a restarse de ella. Diálogo paralelo que ha sumado más cuestionamientos que avances, que hoy dio que hablar por el nuevo día de furia del diputado Rivas y la presencia de Pancho Malo. Nos vamos ahora hacia la península coreana, donde se encienden las alarmas tras una dura advertencia del líder norcoreano Kim Jong-un, quien señaló que están preparados para una guerra real con armas nucleares. Lanzamientos que se han vuelto una constante en la península coreana y que alertan a la comunidad internacional. Sin embargo, este jueves el líder norcoreano Kim Jong-un decidió llevar el conflicto a un nuevo y preocupante nivel. Nuestras fuerzas de combate nuclear demostraron una vez más su plena preparación para una guerra real, para poner a los enemigos bajo su control. La advertencia de una guerra real con armas nucleares de Kim Jong-un llega justo después del lanzamiento norcoreano de 2 misiles de crucero de largo alcance capaces incluso de transportar bombas atómicas. La razón por la que muestran varios tipos de misiles es para enviar una señal. Podemos cargar una ojiva nuclear y lanzarla. No te metas con nosotros. Pruebas que aumentan los temores ante un posible plan de Pyongyang de lanzar su primera prueba nuclear en 5 años. Por eso, Surcorea, Japón y Estados Unidos reanudaron sus ejercicios militares cerca de la península, incluido el despliegue del portaaviones de propulsión nuclear Ronald Reagan en aguas de la costa este de Corea del Sur. Consideraremos todo de manera realista, sin omitir ninguna opción, y trabajaremos para fortalecer las capacidades de defensa fundamentales de Japón. Medidas defensivas que enfurecen al régimen de Kim Jong-un, que las considera como un ensayo para una invasión. Los ejercicios militares se llevaron a cabo en medio de peligrosos ensayos en curso organizados por fuerzas navales combinadas a gran escala, incluido el portaaviones estadounidense. Una amenaza que hoy es una realidad, después de que Kim Jong-un prometiera desarrollar las fuerzas atómicas de su país a la mayor velocidad posible, además de asegurar que la transformación de Corea del Norte en una potencia nuclear era irreversible. Declaraciones que la comunidad internacional mira con preocupación, incluyendo a China, el principal aliado de Norcorea. Seguimos comprometidos con el mantenimiento de la paz y la estabilidad, con la realización de la desnuclearización de la península. En lo que va del año, Corea del Norte ya ha realizado 26 lanzamientos de misiles balísticos, uno de los cuales incluso sobrevoló Japón. Una escalada que pone al este de Asia como uno de los mayores focos de tensión en el planeta. Y de regreso a nuestro país, bueno, música a todo volumen, denuncian vecinos de Estación Central al interior de los polémicos guetos verticales, ¿no? Luego de la viralización de un video en redes sociales. En solo 2 calles existen más de 6.000 departamentos con al menos 3 condominios, donde lo menos que hay es privacidad. ¿Qué responde el municipio? Lo vemos a continuación. Música a exceso de volumen, punteros láser y una combinación entre gritos de jolgorio y pifias.
escuchar la bulla, el harto parlante potente que sale ahí, realmente no se puede descansar. Parece que estuviera en una cárcel, así se ve como el escenario. Uno pone una música y el otro pone más fuerte, es como una pelea de las músicas, ¿quién pone más alto volumen? El registro se viralizó en TikTok, cuenta con más de 1 millón de reproducciones, fue grabado en los denominados guetos verticales de Estación Central durante el pasado fin de semana largo. Y realmente bien potente el volumen. Creo que ya no hay respeto ya por el vecino que vive al lado, ya esto se salió de las manos, como se dice. Yo me levanto a las 4:30 de la mañana, creo que sueño con la música, no sé, pero que ya 2, 3 de la mañana trato de quedarme dormida, pero ahí nomás me tengo que levantar. Estar sonámbula en el trabajo no es nada agradable. Este es el lugar en que el video fue grabado, entre María Rosas Velázquez y Santa Petronila con Avenida Ecuador, sector de Las Rejas Norte. Yo que tengo problema de dormir, imagínense, y con esos ruidos, eso me afecta más. Impresionante, fue algo espantoso. Aquí no se puede vivir. Amanece hasta el otro día, a las 8, a las 9, algunos. Es un desastre. No se puede descansar. No. Está más reflexivo he comprado. Según Carabineros, los llamados por ruidos molestos son frecuentes. De acuerdo a cifras del municipio, entre las dos calles hay más de 6.000 departamentos y casi 2.000 estacionamientos. Incluso 3 condominios dan hacia el mismo lugar, lo que genera una especie de patio interior común. Nosotros estamos frecuentemente realizando operativos de fiscalización. Recientemente nosotros aprobamos una ordenanza que regula los ruidos molestos también en este tipo de comunidades y es por eso que siempre estamos solicitando el apoyo de los comités de administración que nos permitan poder ingresar a hacer estas fiscalizaciones y también poder identificar aquellos departamentos que están causando estos ruidos. El lugar es el mismo donde un niño fue grabado en un balcón. El departamento, que funcionaba como una guardería clandestina, por suerte contaba con malla de seguridad. Ahora otro episodio complejo que podría desencadenar en multa para los propietarios. La administración o el comité pueden cursar una multa, que según los estudios de Comunidad Feliz puede partir desde 1 a 3 UTM. Se niega a pagarla, incluso podrían llevarlo a un caso en el juzgado de policía local donde se puede duplicar esta cantidad. Es decir, entre 60 a 180 mil pesos, costumbres diferentes, otra cultura o poca empatía con el resto. Lo cierto es que hay molestia en vecinos que solo piden descansar, aunque sea por pocas horas. La Corte de Apelaciones de Concepción revocó la resolución del Juzgado de Garantía de Curanilahue y ordenó la prisión preventiva para el sujeto conocido como El Mentolato y que es indicado como uno de los líderes del robo de madera. Entró en vigencia el 27 de septiembre, sin embargo, el debut de la ley de sustracción de madera generó principalmente dudas. ¿Entendieron esta comunicación? ¿No si están de acuerdo? El pasado 4 de octubre, los 3 primeros imputados bajo esta nueva ley quedaron libres. La Fiscalía no pidió la prisión preventiva en la audiencia de formalización de cargos. La delegación presidencial del Biobío y Forestal Arauco sí lo hicieron. De hecho, los querellantes fueron los que apelaron a la resolución y pidieron revertir el fallo. Y solicito que se revoque la resolución del Tribunal de Garantía. En la audiencia que se realizó este jueves en la 4ª sala de la Corte de Apelaciones de Concepción. Se sorprendió a 3 sujetos con madera sustraída de un predio particular. Segundo, que los sujetos portaban un documento falso, su señoría. Consideramos que, respecto a los imputados en esta causa, se cumplen con cada uno de los requisitos de la prisión preventiva del artículo 140 del Código Procesal Penal. Finalmente, el tribunal acogió parcialmente la apelación, pero modificó la medida cautelar para El Mentolato, sindicado como uno de los líderes de las bandas dedicadas al robo de madera. Se revoca la resolución apelada de 4 de octubre de 2022, dictada en la audiencia por el Juzgado de Letras y Garantía de Curanilahue, en la parte que denegó la medida cautelar de prisión preventiva. De esta forma, Ormeño Gómez, detenido en medio de este procedimiento en la ruta 160 cuando escoltaba 2 camiones cargados con 23 metros cúbicos de madera robada, ahora tendrá que permanecer privado de libertad como imputado por el delito de sustracción de madera. Creo que es muy importante dejar que las instituciones funcionen, ir mejorando cada paso, pero no nos corresponde como gobierno estar comentando o criticando al Poder Judicial. La tarde de este jueves se despachó una orden de detención en contra de Ormeño Gómez, más conocido como El Mentolato, y es que hasta ahora se encontraba libre, solo sujeto a una firma quincenal
y arraigo nacional. Y espero que detrás del mentolado sigan cayendo agentes de la violencia, del narcoterrorismo y de este crimen organizado que roba madera por más de $100 millones. Estas señales son positivas por cuanto existe una sintonía entre los diferentes poderes del Estado y las diferentes instituciones que participan en la búsqueda de la justicia. Por ahora solo el mentolato quedó en prisión preventiva. La justicia no modificó la libertad para sus 2 acompañantes, un caso que sigue en investigación con un plazo de 5 meses. Presta atención a las cifras que vamos a compartir con ustedes, porque más o menos 7,1 millones de refugiados y migrantes venezolanos hay ahora alrededor del mundo. Esto según datos de la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela, que es codirigida por la ACNUR y la Organización Internacional de Migraciones. De acuerdo con estos datos, Colombia, con casi 2,5 millones de migrantes, Perú, Ecuador y Chile, con casi 450.000, son los países que más han recibido a ciudadanos precisamente que vienen desde Venezuela. Es un fenómeno migratorio del que tampoco es ajeno a Estados Unidos, que reveló tener un plan. Mira. Hacer frente a esta crisis humanitaria que desde hace al menos 7 años ha puesto en jaque las fronteras y la capacidad de recepción de varios países latinoamericanos frente al éxodo masivo de migrantes venezolanos. Este año la crisis migratoria es mucho más grave que la registrada el año pasado. Primero, porque la cantidad de personas en movilidad humana que han pasado hacia Panamá supera los 150.000 personas en comparación con los 134.000 migrantes en todo el año 2021. Y la tendencia es a seguir aumentando. Y es que la cantidad de migrantes que arriesgan sus vidas en las zonas selváticas de Colombia y de Panamá, en un recorrido con el que buscan llegar hacia Estados Unidos, se ha incrementado en casi un 300% respecto al año pasado, lo que ha hecho que el gobierno de Joe Biden anuncie un acuerdo para recibir a 24.000 venezolanos a cambio de deportar a México a quienes atraviesen su frontera de forma irregular. Nuestra capacidad para proteger a nuestra gente depende de trabajar juntos de manera efectiva, y eso es lo que debemos hacer hoy. Tratar el abuso de sustancias como un problema de salud pública, desmantelar las redes de las organizaciones criminales transnacionales y abordar la falta de oportunidades económicas. ¿Pero qué necesitan los venezolanos que quieren aplicar a este programa migratorio en Estados Unidos? Tener un patrocinador económico en Estados Unidos, no haber cruzado ilegalmente la frontera, no haber sido deportado de Estados Unidos en 5 años, aprobar controles biométricos y biográficos de seguridad y no ser residentes permanentes de otro país ni tener doble nacionalidad. Más de 7 millones de venezolanos han salido de su país huyendo de la crisis humanitaria. Se han convertido en la primera nacionalidad antes de Haití y de Cuba en cruzar la frontera hacia Estados Unidos. ¿Pero qué dicen los que han llegado aquí a Chile? Sí he escuchado la noticia, pero por ahora no me gustaría irme para allá. Ya emigrar es súper difícil y empezar de nuevo es aún más difícil en otro país, que de hecho en cuanto al idioma y todo es un poco complicado. Pudiera pensar una mejor economía. Sí, pudiera pensarlo, ¿cómo no? Me siento bien aquí en Chile. Si la situación política aquí se pone más fuerte, pues pensaría en un futuro, pero mientras tanto me quedaría aquí en Chile. Las opiniones divididas entre los venezolanos que llevan varios años residiendo aquí, en donde representan la mayoría de la población migrante y que ya están insertos en el mercado laboral, en rubros como la gastronomía, la seguridad o la belleza, muestran que Chile continúa siendo una plaza atractiva para quienes llegan en busca de una vida lejos de la crisis humanitaria que arrasa su país hace casi una década. Hay oportunidad de empleo para uno poder surgir. Y hay oportunidad de estudio, oportunidad de vivienda. ¿En qué trabajas acá? De guardia. De guardia. ¿Y te ha gustado, te costó adaptarte a Chile? No, la verdad no. Sí, me gustó. Me gusta, pues bien. Un optimismo que dista de las historias de algunos venezolanos que han llegado a Estados Unidos en los últimos años, como Elba Castro, quien ganaba apenas $6 como enfermera en su país y ahora recibe ayuda de la red de comedores sociales en Nueva York. Y de verdad, en Venezuela no se puede vivir, no se puede comer. Y los Estados Unidos saben eso. Por eso es que ahorita la prioridad somos los venezolanos. Y sí, nos han ayudado desde que llegamos aquí. Por lo menos tenemos un techo donde dormir, no estamos en la calle.
Los venezolanos que lleguen bajo el nuevo programa migratorio firmado entre Estados Unidos y México podrán permanecer en este país hasta 2 años y solicitar autorización de trabajo. Un panorama que ansían los millones de migrantes que salen de un país que transita por una profunda crisis económica y social. De vuelta en nuestro país, el 2022 se ha convertido en el mejor año para la industria de las motos. Sus ventas se han disparado y rompen récord en el país. Eso sí, este incremento también ha ido de la mano con irregularidades y maniobras peligrosas. Su presencia es evidente, las motos hoy son protagonistas de las calles, una tendencia que continúa al alza y que para Ítalo, motoquero hace casi 20 años, tiene una razón. Una moto consume menos benzina, no todas, pero sí efectivamente es más económica. Todo sube, pero yo puedo seguir andando, sigo andando en lo mismo, sube un poco, pero igual es menos. Un ahorro importante en tiempos de crisis que se ha traducido en más de 42.000 motos vendidas durante el 2022, la cifra más alta de su historia. El elemento más importante a destacar es la economía transportal. Hay motocicletas que te dan rendimientos de 50 y hasta 60 kilómetros por litro. Y por otro lado también hay que considerar que hoy día la motocicleta también participa en la cadena de distribución de muchos productos y eso es tremendamente importante. Explosión del delivery, que sin duda ha sido otro de los factores principales. Sin embargo, de la mano de esta actividad también se han incrementado los conductores sin documentación. De hecho, en Iquique, Carabineros retiró 31 motos de circulación tras controles a conductores, principalmente extranjeros, que no contaban con licencia de conducir y en situación irregular en nuestro país. Nosotros aquí estamos autodenunciados, estamos con papeles en trámite, con abogados, con todo. Estamos en la espera. ¿Qué hacemos? ¿Me quedo sentada yo aquí esperando a qué? ¿Qué como? ¿Voy a comer aire? No puedo, tengo que salir a trabajar. Nosotros no estamos haciendo ningún delito. No han cumplido ninguna normativa legal de la ley de tránsito, infringiendo derechamente, sin portar licencia de conducir y tampoco sin portar ningún tipo de documento que acredite primero la propiedad y segundo, que acredite que se ha sacado tanto la revisión técnica como los permisos de circulación. Un panorama que se repite en distintos puntos del país y que preocupa a las autoridades. Hemos hecho más de 20.600 controles a motocicletas, se han cursado 7.400 infracciones y retiros a esta fecha ya llevamos más de 1.000, exactamente 1.002 retiros de motocicletas en los que hemos desarrollado en todo el país. Pero la documentación no sería el único problema. Las maniobras de alto riesgo en pleno tránsito se han vuelto una costumbre en el último tiempo, sin importar el peligro y los otros vehículos. En las calles no andamos solos, podemos producir nosotros también un accidente. Se ve bonito, pero no aplica por nada del mundo. Es como abuso de habilidad y eso realmente no va en una conducción segura. Entonces, ¿eso qué te va a llevar? A producir un accidente. Accidentes de motocicletas que durante el 2021 llegaron a 7.788, dejando a más de 6.300 lesionados y 233 fallecidos. Cifra dolorosa y que pudo ser menor. Sin embargo, los artículos de seguridad han quedado de lado, como el casco, un elemento fundamental y que Ítalo le debe su vida. El casco te va a salvar la vida, nadie lo cree hasta que te caes. Y cuando te caes, es terrible, te puedes perder. A mí me pasó, yo el 2014 tuve un accidente en moto lamentable donde caí directamente con la cabeza, perdí la memoria, 3 meses sin memoria y me salvó mi casco. Este grupo, los usuarios de motocicleta, han tenido un aumento en su fatalidad en los últimos 10 años de casi un 100% y estamos en elaboración de un plan de motocicleta de horizonte de 5 años que va a tener acciones concretas, que va directamente a atacar esta lamentable cifra para que podamos contener esa alza y ojalá bajarla. Medidas de seguridad que son clave para un mercado de motocicletas que ha tenido una importante explosión en los últimos años y que desde la industria no descartan siga creciendo. Un tribunal de Viña del Mar sentenció a 17 años de cárcel a el líder de una organización de explotación sexual infantil cuyas víctimas, escuche, eran niñas y adolescentes de una residencia vinculada al Hogar de Cristo. Un segundo condenado por estupro obtuvo una pena de 4 años de libertad vigilada. Son quienes las engañaron para abusar sexualmente de ellas. Se aprovecharon de su condición de adolescentes vulnerables, habitantes de una residencia dependiente del Hogar de Cristo en Viña del Mar. Pero su acción no pasó inadvertida para la justicia. Se condena a Daniel Ignacio Serra Bustos a sufrir la pena única
de 17 años. Se condena al acusado, Giancarlo Patricio Estrelo Aranda Allende Olizao, a sufrir la pena de 4 años. Daniel Cerda Bustos tiene entonces 22 años. Según consta en la acusación de la Fiscalía de Valparaíso, es él quien engancha a las niñas y luego se las presenta a otros colegas. Es el mismo parrillero de la locomoción colectiva que ahora deberá pasar cerca de 20 años en la cárcel. Un facilitador, patrocinador de abusos sexuales que mediante regalos embaucaba a las jóvenes para explotarlas. Él las facilitaba a estos choferes, que por cierto eran muy aduladores, y a través de la entrega de cigarros, celulares, zapatillas, dinero, comida, cometían estos actos tan asquerosos contra nuestras niñas. Es el fin de un doloroso proceso que comenzó en 2018 en el hogar Anita Cruchaga de Viña del Mar y que quedó al descubierto tras un incendio en la residencia. No íbamos a la playa, dormíamos, nos drogábamos. Fueron 2 años hasta que las niñas entendieron que lo que hacían no era un trabajo, sino que eran víctimas de adultos inescrupulosos. Ellas hablaban de que tenían este trabajo. Comenzamos a hacer este trabajo con ellas, de que pudiesen visualizarse como víctimas y hasta que ahí ya se logró que ellas entendieran y pudiesen también por su propia reparación ser ellas mismas quienes realizaran las denuncias. 4 años después de las primeras denuncias, finalmente se dictó sentencia. 17 años para el facilitador y líder de la red y 4 años para un conductor de la locomoción colectiva, aunque la cumplirá en libertad vigilada. Se había solicitado respecto a Daniel Cerda Bustos pena que llegaba a presidio perpetuo y respecto a Giancarlo penas de 12 años. En ambos casos eran penas que se solicitaban de manera efectiva. No obstante ello, se valora el que se haya podido condenar por los hechos que afectaron a estas víctimas. Hoy día esta pena, esta sentencia en el fondo me hace pensar que sigue como una justicia como no para todos. No se está probablemente utilizando una perspectiva de género que no se consideran todos los delitos, por lo tanto me parece una pena baja. Veredicto inédito, aunque con penas más bajas que las que había solicitado el Ministerio Público. Intento de reparación a estas jóvenes víctimas de un sistema que las abandonó y de una red de explotadores sexuales que se aprovechó de su vulnerabilidad. Hablando de condenas, lo condenaron a cadena perpetua, pero no fue suficiente para las familias de las víctimas. Se trata de la sentencia que recibió Nicolás Cruz, quien mató a 17 personas en un colegio hace 4 años en Estados Unidos. Mire. ...14 de febrero de 2018... un día que quedó grabado para siempre en la memoria de los habitantes de la localidad de Parkland, en Florida. Porque mientras el mundo celebraba el día de San Valentín, la escuela secundaria Mary Stoneman Douglas se transformó en un infierno luego de que Nicolás Cruz, de 19 años, asesinara a 14 estudiantes, un profesor y 2 funcionarios del colegio. Atacante que hoy evitó la pena de muerte luego de que el jurado recomendara sentenciarlo a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Una decisión que no dejó conformes a los familiares de las víctimas, tal como contó a TVN Manuel Oliver, padre de Joaquín, uno de los estudiantes asesinados. Hoy se demostró que un asesino puede salirse con la suya. Puede asesinar a 17 personas y continuar vivo. Convertirse en una leyenda quizá. El día del incidente, Cruz llegó a su ex escuela armado con un rifle semiautomático AR-15 comprado legalmente. Con esta arma y tan solo en 4 minutos realizó una de las mayores matanzas en escuelas de Estados Unidos. Cruel, es implacablemente cruel, sádico y atroz. La gente tal como se ve en el video que discutí estaba a la intemperie. Él fue y los remató. Él les apuntaba y no casualmente, les apuntaba para matarlos.
La defensa de Nicolás Cruz justificó el actuar del joven citando factores como los trastornos mentales del acusado resultantes del abuso de sustancias de su madre durante el embarazo. No hay momento en nuestras vidas en el que seamos más vulnerables a la voluntad y el capricho de otro ser humano que cuando estamos creciendo y desarrollándonos en el vientre de nuestras madres. Sin embargo, las familias se mostraron molestas con el resultado del juicio, más aún considerando que Cruz se declaró culpable de 17 cargos de asesinato y 17 cargos de intento de asesinato. Por ello, pidieron tener un espacio para hablar frente a la Corte antes de que se pronuncie el fallo formal sobre la sentencia, que se realizará el próximo 1 de noviembre. Cómo el mismo sistema que permite que los ciudadanos se armen hasta los dientes y tengan armas de asalto como la que utilizó el asesino de mi hijo, también puedan salir impunes después de él. Familias que esperan cambiar el veredicto contra el responsable de una matanza escolar que conmocionó a Estados Unidos y el mundo entero. El programa Informe Especial reveló anoche dramáticos casos en que queda en evidencia el poco rigor que hay en la evaluación médica a quienes postulan a la pensión de invalidez. Frente a esta situación, un grupo de parlamentarios presentó un proyecto de resolución con el fin de modificar las disposiciones que regulan el sistema. Una de las situaciones que buscan corregir es el hecho que entre quienes integran la Comisión Técnica Central de Invalidez están las AFPs y las compañías de seguro. Esto, a juicio de los legisladores, convierte a estas instituciones en juez y parte del proceso de evaluación de los postulantes. 25 senadores de distintos sectores solicitaron al presidente ingresar un proyecto que permita reglamentar el sistema que ya ha sido cuestionado como denuncias de conflicto de interés. Esto va a ser un tema inevitable en los próximos meses en el Congreso, porque este sistema de invalidez en Chile no resiste más porque está contaminado y porque la gente, su derecho, lo ve conculcado producto de las interferencias interesadas de quienes son los pagadores el día después de esa pensión. Un ataque incendiario, ahí están las imágenes, destruyó la casa del fondo de la ex consejera regional de la Araucanía, Carmen Phillips, quien fue amenazada por encapuchados. La agricultora se rehúsa a abandonar las tierras que heredó de sus padres. Dos emblemáticos dirigentes del Partido Nacional. El gobierno exigió sanciones ejemplares contra los autores. 2:30 de la madrugada y solo algunos ruidos anticiparon el despertar de Carmen Phillips Sáez y su asesora del hogar en la casona patronal del fondo que tiene su familia en Perquenco. Desperté, un segundo, estaba encañonada con un foco en la cara, me hicieron levantarme. Me encañonaron, me llevaron hacia un dormitorio donde estaba mi jefa. Por ahí salimos hacia el árbol y ahí nos hicieron sentar mientras ellos prendían fuego a la casa y a la camioneta, al tractor y al estanque de combustible. ¿Qué armas portaban ellos? 9 milímetros, metralleta y fusiles. ¿Qué le decían? Que les entregara las armas. Yo no tengo armas, solamente mi valentía. De voz firme no duda en recordar los momentos vividos en esta casa de piso de Araucaria. Quizás por eso, señalan, permaneció ardiendo toda la noche y el día. Esta casa tiene 80 años. La construyó mi padre cuando se casó con mi mamá. El año... hace 80 años atrás. Muchos recuerdos. Hartos recuerdos, pero los recuerdos se mantienen en el cerebro. Esto es material. A mí lo que me importa es el futuro que viene. Hay desolación. Destrucción. Y me duele el futuro de mi país, de mi región. Eso es lo que me duele. Esto es material. Pero ¿cómo vamos a dar? ¿Qué le vamos a dar a nuestra juventud, a mis nietos? ¿Qué le voy a ofrecer yo? ¿Qué le va a ofrecer mi país a la gente joven? Otros eran los tiempos cuando su padre Patricio Phillips y su esposa Carmen Sáenz lideraban el Partido Nacional en medio de la dictadura militar. Si somos un país con tradición democrática y lo estamos demostrando, yo digo lo vamos a hacer y espero que lo sigamos demostrando. Tiempos de acuerdos históricos en esta casona, recuerda la hija del ex senador, mientras esquiva el trabajo de los bomberos. Aquí estamos en el fondo Calatayud. Estos eran unos garages donde estaban unas motos, elementos de trabajo, motosierra, azaones, picota, todos los elementos que se usan cuando uno es agricultora y tiene gente que trabaja. Don Jorge Alessandri Rodríguez pasó a alojar aquí para su campaña presidencial.
Mi padre, que fue político, pasaron aquí gente de izquierda y gente de derecha a alojar y a reunirse. Cuando estaba en el gobierno militar, mi padre fue el primero que juntó a la izquierda y a la derecha para hablar el acuerdo nacional. O sea que hay toda una tradición de gente que se la jugó por el país. Mi abuelo, mi padre y mi madre, ahí se gestó. Y todo eso está destruido, ¿por qué? Por una manga de 10, 8 encapuchados que vinieron a destruir solamente. La Fiscalía indaga esta pancarta de la autodenominada Liberación Nacional Mapuche. Se reivindica la libertad de 2 imputados asociados a causas graves de homicidio en contra de carabineros. Se cuestiona el estado de excepción precisamente por la falta de militares. Muy poco presencia militar. ¿Quisieran que eso aumentara a su juicio, alcalde? Debiera ser, pues que los hechos lo están dando la razón. No necesitamos un estado de excepción acotado, lo que necesitamos es que hoy día se generen las herramientas para poder generar una buena investigación. Afortunadamente no tenemos víctimas que lamentar, pero perfectamente pudimos haberlas tenido. Por lo tanto, son de esos casos en que corresponde reforzar el esfuerzo investigativo en búsqueda de los responsables. Detrás de esto hay crimen organizado, detrás de esto hay armas, detrás de esto hay otro tipo de delitos que tenemos que perseguir. Ya veremos si se ubican las pistas que permitan dar con aquellos que en vano, dice la afectada, intentaron amedrentarla en las tierras que heredó de su familia. De esto tengo que sacar fuerza. Y seguir acá, dice usted. ¿Y seguir acá? Voy a seguir acá. Prometían crear una cuenta corriente para proteger los ahorros en Suiza. Sin embargo, una decena de clientes ya han sufrido millonarias pérdidas invirtiendo en Magenta Capital. Es una empresa que se promocionaba en diversos medios sin estar regulada por la Comisión para el Mercado Financiero. Hoy ya enfrenta varias demandas por su estafa. Mi mamá estaba buscando algún lugar donde invertir su plata de su jubilada y llegó a Magenta por las redes sociales. Este video es patrocinado por Magenta Capital. Me doy cuenta que mi cuenta corriente comienza a bajar. Hace 2 meses aproximadamente ella pierde $45.000. Y el dinero al final llegó a $100, pues sí perdí todo. Son historias que se repiten y que hoy afectan a decenas de personas. Es que a través de campañas publicitarias en YouTube, radios y hasta la televisión, diversos rostros o influencers promocionaban los servicios de Magenta Capital, empresa que prometía crear una cuenta corriente bajo el respaldo y la seriedad de un banco suizo para proteger así los ahorros en moneda extranjera ante la inestabilidad que se vivía en Chile. ¿Cómo llegas tú a Magenta Capital? Bueno, yo llego básicamente por publicidades que había en internet, que le hacían en varios canales de YouTube que hacían propaganda, Magenta Capital. Es Magenta Capital. Tú tienes como el patrocinio de personas como, no sé, Fernando Villegas en algún minuto como que los avalaba. Eran parte de las promociones de Magenta Capital en diversos medios y canales de comunicación. Fernando Villegas evitó comentar respecto a la publicidad. La compañía, además, promocionó el programa de YouTube de Johannes Kaiser antes de que fuera diputado. A través de distintos instrumentos financieros con la seguridad y respaldo de un banco suizo. Aseguraban ser una startup, o sea, una empresa altamente innovadora tecnológica que mediante un motor de inteligencia artificial invertía los recursos en plataformas forex del mercado financiero. El problema, acusa Raúl, es que aquello nunca fue informado y poco a poco comenzó a disminuir el dinero depositado en su cuenta en Suiza. El error que uno comete es que como ellos son intermediarios, ellos piden que uno les entregue las credenciales. Las credenciales son las claves. Las claves. Medusa es el nombre usado por Magenta para este motor de inteligencia artificial, encargado de hacer transacciones financieras mediante algoritmos. Raúl invirtió $1.500, pero reportamos casos donde incluso se llegaron a depositar $500,000 en esta empresa. La madre de Guadalupe, una adulta mayor de 70 años, depositó $68,000, unos 63 millones de pesos. Creó un perfil conservador para evitar pérdidas en el mercado financiero. Sin embargo, de pronto, la mayor parte del dinero desapareció y hoy sigue esperando respuesta. Empiezan a aparecer cosas muy sospechosas, cambian de teléfono en la oficina, no le contestan, el sistema de comunicación empieza a ser muy sospechoso. Buscamos la versión de Magenta y tras varios intentos llegamos a un abogado de la empresa quien explicó el mecanismo establecido por contrato para retirar los dineros.
Y de acuerdo al punto 9 y al punto 6 y 7 del contrato, señala la situación de lo que te podría ocurrir si retiras el dinero. Muchos clientes no han dado información, han retirado el dinero y han podido retirar parte o todo, en algunos casos todo, con las rentabilidades positivas, o en algunos casos no han retirado nada. O sea, ustedes dicen que en el contrato está estipulado que los clientes no pueden retirar los dineros. O sea, pueden retirarlo, por supuesto que sí, pero están obligados a avisar por un mail. Pero esta es una cláusula abusiva. ¿Es normal que un cliente deba pedir permiso antes de efectuar retiros de su dinero en un banco? Se lo preguntamos al abogado. Y en cuanto a las cláusulas abusivas, supiera usted lo que es contratar con el Estado. El cliente tiene la información en la página y en los contratos a suscribir de antemano. Y si considera que hay cláusulas abusivas donde él se va a dar cuenta que no va a poder retirar el dinero si tiene rentabilidades negativas o lo que sea, él está en la autonomía de la voluntad de poder seguir adelante o no. Consultamos con fuentes del mercado quienes fuera de cámara nos advierten que no es normal que empresas financieras pidan permisos especiales para poder retirar recursos. Tampoco es usual que estas entidades devuelvan dinero a los clientes ante pérdidas bursátiles, como veremos más adelante. El pasado viernes 7 de octubre, la Comisión para el Mercado Financiero emitió una alerta respecto a Magenta Capital, asegurando que no cuenta con autorización para prestar servicios en Chile. Además, entregó algunas recomendaciones. Consultar en el sitio web de la CMF para confirmar si la empresa respectiva se encuentra registrada en Chile. Utilizar buscadores de uso común en Internet para identificar la existencia de reclamos o comentarios negativos respecto a la entidad. Pérdidas millonarias que superan las de cualquier otro instrumento financiero, pero que sin embargo desde Magenta argumentan que se deben a un desplome en los mercados o bien fallas operativas por la puesta en marcha del sistema Medusa. Sin estar obligados contractualmente, legalmente, en remesar, en reversar y en devolver dinero, nuestro cliente, en algunos casos que ha revisado, como me pregunta usted, ya ha devuelto, ya ha reversado esa operación y ha devuelto al cliente, en muchos casos, el 100% o el 80%. Y así le ocurrió a Raúl. Tras reclamar insistentemente y amenazar con acciones judiciales, Magenta se comprometió en septiembre del 2021 a devolver el 100% del dinero en 90 días, algo que no sucedió. Les dije por correo, ¿cierto?, que hoy he solicitado el cierre de la cuenta y seguiré adelante con la denuncia ante el Ministerio Público. Y ese mismo día en la tarde aparecieron en mi cuenta $500. Raúl, ¿quién te depositó los $500? Sebastián Jope, que es el que tiene perfil, pues el que dice gerente general de Magenta Capital. Estamos abiertos a ayudar a quien quiera eventualmente ahorrar. Jope es quien participaba como auspiciador en el programa del hoy diputado Kaiser. Y yo recomendé a aquellas personas que posteriormente reclamaron interponer las querellas que correspondiesen. Es una vergüenza también para mí el haber participado de hacerle propaganda a una empresa que estaba estafando a sus clientes, de acuerdo a lo que son las acusaciones que se están realizando. Pero no son simples acusaciones. El cuarto juzgado de garantía de Santiago ya acogió una decena de querellas en contra de Sebastián Jope, dueño de la empresa. Los delitos que se investigarán son estafa, apropiación indebida y administración desleal, mientras Magenta asegura estar realizando los trámites para regularizarse ante la Comisión para el Mercado Financiero. Deberá, además, enfrentar a la justicia para responder por los dineros que decenas de chilenos les confiaron para ser resguardados en un banco en Suiza. En una atrevida maniobra, un conductor embistió a dos delincuentes que huían en una motocicleta tras haberle robado más de 4,5 millones de pesos a una mujer en Iquique. Estos motochorros fueron detenidos y quedaron luego en prisión preventiva. Es pasado el mediodía y este taxi se detiene frente al Mall Plaza de Iquique para dejar a dos pasajeros. Dos individuos a bordo de una motocicleta intercepta al taxi, en donde proceden a arrebatarle desde sus manos a la señora, cierto, mayor de edad, su cartera en la cual contenía el dinero. Los pasajeros de la moto huyen con 4,5 millones de pesos que previamente la víctima había retirado del banco. Pero mientras escapan, un conductor acelera para desestabilizarlos y botarlos al piso. Luego, trabajadores de delivery ayudaron en la retención de los ladrones.
Gracias también a la acción del señor del carro, del Suzuki, nosotros pudimos atrapar a uno de los ladrones que se iba a escapar. Uno de ellos iba y pues bueno, gracias al apoyo de todos también. Eran 2 personas adultas de entre 25 y 30 años de edad, de nacionalidad extranjera, son de nacionalidad peruana, los cuales se encuentran en forma ilegal en el país. Al menos no está acreditado su intervención en otros delitos, ellos son ciudadanos documentados, se está investigando sus identidades como es habitual en nuestra zona para determinar si son realmente quienes dicen ser y realmente no tienen intervención en otros hechos. Detención ciudadana que fue celebrada por motoristas de la ciudad, en buena parte trabajadores de delivery, aseguran que este tipo de prácticas delictuales no representa a la gran mayoría. Por culpa de esas personas que están en moto haciendo de esas cosas, nos perjudican a todos. Se tiende a generalizar que todos andamos en la misma porque todo este es nuestro medio de transporte. La mayoría, contándome, venimos aquí a trabajar. No por 1, por 2 van a pagar todo lo que trabajamos. Carabineros ha intensificado la fiscalización de motoristas en la zona. Muchas de estas podrían haber sido usadas en algún delito. En este caso, la moto no tenía su patente visible. Estamos haciéndonos cargo de la situación de seguridad en la región y no vamos a descansar hasta poder entregar mayor seguridad a nuestros habitantes. La maniobra de un conductor anónimo permitió entorpecer la huida de los sospechosos. El chofer quedó en libertad y sin cargos. Concretamente es un siniestro de tránsito, una colisión que se produce por motivaciones muy ajenas a lo que es el tránsito, pero finalmente es una colisión, un vehículo impactando a otro vehículo, por lo tanto el llamado es que este tipo de conductas no se deben realizar en el espacio público porque no sabemos la consecuencia que puede generar. Uno de los imputados requirió hospitalización tras la caída. Ambos fueron formalizados por robo con violencia y el tribunal decretó prisión preventiva por un plazo de 90 días mientras se desarrolla la investigación. Hace exactos 50 años, un avión uruguayo que se dirigía a Chile se estrelló en la cordillera y solo 16 de los 45 pasajeros sobrevivieron. Se trata de la tragedia de los Andes, una noticia que dio la vuelta al mundo y en la que TVN dio a conocer las primeras imágenes y testimonios de los sobrevivientes. Mañana, después de 24 horas central, presentaremos un especial Milagro, 50 años después. Podemos leer cuándo vienen y por el otro no tenemos comida, estamos débiles. Vengo de un avión que cayó en las montañas, soy uruguayo, tengo 14 amigos heridos arriba. Hay historias que vale la pena revisitar por transformarse en una noticia a nivel mundial, ser un hecho sin precedentes o porque simplemente reflejan cómo funciona el espíritu humano bajo condiciones extremas. Muertos de sed, muertos de frío, muertos de miedo. El infierno a veces era un lugar cómodo comparado con eso. Creo que es porque es una historia extraordinaria protagonizada por gente común. El 13 de octubre de... No tienen ni una posibilidad de salvarse. Conversamos con varios protagonistas, incluido quien guió a sus compañeros hacia el rescate, Fernando Parrado desde Uruguay. Esta es la primera entrevista que doy en 10 años. ¿Y por qué? En 10 años para televisión. Pilotos expertos, Juan Catalán, hijo de Sergio, quien rescató a Canessa y Parrado, y también el sobreviviente Carlitos Páez. Un chileno es parte de mi vida, es mi segunda patria de alguna manera, donde volví a nacer. Un especial de 24 horas donde recorrimos la zona donde el arriero encontró a los jóvenes uruguayos, allá en los glaciares de Colchagua, y entregó el mensaje que cambió su suerte. En esta zona fue donde Nando se comió el pan. Acá. Claro. Donde se comió el pan y escribió la nota a la vez. Comía y... Claro, tanto comía como escribía. Para luego lanzar el papel a los lados. El papel de la historia que le salvó la vida. Recreamos cómo fue el accidente y las sensaciones que vivieron los sobrevivientes en medio de la cordillera. Una hazaña que a pesar del tiempo sigue entregando nuevas aristas, sobre todo de un tema complejo como la antropofagia, recurrir a alimentarse de los cuerpos de quienes fallecieron. Y hay temas que hay que dejarlos fluir en forma natural con el tiempo.
pero que hay que tratarlo con prudencia al inicio. Este viernes, después de 24 horas Central, revivimos con testimonios inéditos y exclusivos la noticia que TVN mostró a todo el mundo. El milagro, 50 años después. Bien, pues aprovechamos de recordarle que a partir de este momento, 22 horas, Televisión Nacional de Chile está autorizada para transmitir programas para mayores de 18 años. Elon Musk busca comercializar masivamente a Optimus, un robot humanoide que podría realizar tareas básicas como regar las plantas. ¿De qué se trata esto, Pascal Fuentes? ¿Cómo estás? Muy bien, Buenas Connie. noches. Buenas noches y buenas noches a todos. Le hacemos las preguntas a todos en sus casas. A ver. ¿Ustedes tendrían un Optimus en sus casas por $20.000? ¿Tú tendrías uno? Es un poquito ¿Por esa caro. cantidad de dinero? Sí, depende de lo que haga. Bueno. Optimus. Mira, Igual es caro, ¿ah? Todavía tienen ustedes en su casa, y tú también, Connie, unos 3 a 5 años para pensarlos, que es el plazo que dio este magnate de la tecnología, ¿no? Elon Musk, para poder producir en masa este robot. Una transformación, lo llamó, fundamental de la civilización tal como la conocemos. Mira, me sorprendí que ahí justo te asustaste. Me asusté. Apareció, hay uno ahí apareció haciendo uno por acá, ejercicio uno por cerca allá. tuyo, y aquí más cerca mío hay uno que me trae un paquete. No, gracias, no recibo nada. No estamos Sin para saberle el delivery remitente. a esta Sí. hora. Bueno, además de regar plantas, ¿qué podría ser Optimus? Tal como está acá mi amigo Optimus 1, acá al lado mío, también puede transportar cajas, saludar, caminar. Y bueno, mide 1,73 m y pesa 57 kilos. Le faltan cazuelas, como diría mi abuela. En su pecho cuenta con una batería eléctrica que le proporciona energía, tal como Iron Man. Su placa central sirve como inteligencia artificial y cuenta con un sistema de navegación similar a los automóviles autónomos que produce Tesla. Y además tiene incorporados visores y sensores. Optimus ofrece conectividad, Wi-Fi y de Long Term Evolution. Y la idea además es que el robot realice tareas también en sus fábricas de Tesla y así ir perfeccionándolo hasta poder comercializarlo y hacerlo en grandes cantidades, porque así podría reducir su valor. Pero ¿podrá cumplir con los plazos que se autoimpuso de alguna manera o que anunció? 3 a 5 años? No 3 creo. a 5 años, ¿qué creen ustedes? Muy difícil. Se lo preguntamos a un profesor de ingeniería de la Universidad Católica y esto fue lo que nos dijo. La cifra que él plantea es como demasiado optimista para el tiempo en que lo plantea. Probablemente 2 desafíos, uno que es muy computacional, que tiene que ver con la inteligencia de cómo hacer que este humanoide entienda dónde está. Alguien tiene que programar un sistema para que el robot pueda reconocer los objetos que hay en el entorno. Si no los reconoce, nosotros no le podemos pedir ayuda y decirle, por favor, abre la ventana porque tengo mucho calor, no sé. Y hay otra parte que tiene que ver con la física de la autonomía, de decir, tengo la energía suficiente para estar moviéndome de un lado a otro sin tener que recargar las baterías muy seguido. El mismo profesor nos comentaba que sería incluso más económico tener un robot, efectivamente, que pueda hacer estos desplazamientos, pero con ruedas, y ocupar, tener estas manos más cercanas a un humanoide para poder trasladar cajas y cosas así. Porque además cada una de las articulaciones es un motor, cada uno de los motores es un gasto adicional y así se va encareciendo. Pero bueno, ¿irá a cumplir? Yo creo que es difícil. Yo creo que es más muy para subir difícil. las acciones de Tesla, probablemente. Bueno, y la semana pasada hicimos una promesa que hoy queremos cumplir, porque quedamos en ir dándoles detalles sobre los ganadores del Nobel 2022 en distintas disciplinas científicas. Hoy es el turno de los galardonados con el Nobel en Química: Caroline Bertozzi, Morten Meldal y Barry Sharpless, por sus aportes en el desarrollo de la química click y bioortogonal. ¿Qué Ya es vamos a ir eso? a eso, pero antes
quería ver si podíamos mostrar a pantalla completa que hay un momento emotivo que, mira, cuando llegan a sus universidades y cómo los estudiantes los reciben, los aplauden. Mira, ella me encanta, la quiero tener de profe. Mira, ahí anima él también, los saludan. Bonito momento, ¿no? Pero imagínate lo impactante que tus profesores sean premios Nobel. Sí, y ellos se han dedicado a importantes descubrimientos que mencionamos, pero necesitamos poner mucha atención porque no es tan sencillo. No es tan fácil, pero podemos entenderlo. Mira, en palabras simples, la química click permite que componentes básicos moleculares se unan de manera rápida y eficiente. Un ejemplo sencillo. La química click funciona como los Lego. O sea, tenemos dos piezas, mira ahí, ¿y qué hacen ahí? No sé si podemos repetirlo, a ver cómo suenan. ¿Podemos? Porque finalmente hacen clic. Hacen clic. Dos piezas que al juntarse hacen clic. Lo revolucionario es que estos profesores han logrado que este clic funcione en células vivas sin interferir sus funciones. Esta química llevada a la vida más macro, ¿vamos a escucharlo o no? Sí. Eso. Ahí está, queríamos ponerle clic. principal énfasis en el clic. Bueno, esto llevado más a lo macro, ¿no? O sea, en vez de Lego son células. Son moléculas. Perdón, moléculas. Y esto ha permitido que estas moléculas puedan estar en células vivas. Y esto ha permitido, por ejemplo, desarrollar anticuerpos que apuntan a varios tipos de tumores y avanzar así en la lucha contra el cáncer. Nos explica aún mejor el director de Investigación e Innovación de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de Concepción, Claudio Jiménez. Ponga atención. Es el equivalente a un chef de cocina. ¿Sí? Nosotros en nuestro laboratorio lo que hacemos es buscar metodologías y formas de desarrollar nuevas moléculas y nos inspiramos y desarrollamos moléculas para distintos propósitos. Ellos incorporan una metodología que genera un cambio radical en la manera de hacer las cosas. La profesora Bertozzi hace un cambio fundamental porque ella toma esto y lo lleva al área biológica. Yo puedo ver cómo una molécula se mueve en una célula. Y cuando yo creo que mi fármaco va a ir a atacar una parte, yo puedo marcarlo, ponerle como una lucecita, ¿sí? Como una banderita, y él se va a ir moviendo y yo lo puedo ver en vivo y así confirmar, ¿sí? De manera muy fehaciente que ese fármaco llegó a ese punto y a ese lugar. Y eso lo llama la profesora Bertozzi química bioortogonal. Viste que suele sonar complejo porque no manejamos todos los términos, en este caso de este tipo de química. Muy buena explicación. Entre la tuya y la del profesor nos quedó clarísimo. Muy bien, espero que en la casa también. Sí, seguramente. Muchas gracias, Pascal. Gracias a ti. Buenas noches. Seguimos contigo, Iván. Claro, para contarles que este 2023 se van a celebrar 30 años del Festival Internacional Teatro a 1000. Una de las principales atracciones de la programación de este año es un dinosaurio gigante que va a caminar por Santiago. Mire. Fue tanto el público que convocó que esta pequeña gigante vino 2 veces a caminar por un caluroso Santiago de enero. Primero se presentó en solitario en 2007. 3 años después vino acompañada de su tío, el señor Escafandra. Mira, y se sacudía, es más linda. Muy grande y puede caminar y puede respirar y puede hacer muchas cosas más. Su visita fue inolvidable, así como lo han sido otros tantos montajes del Festival Internacional Teatro a 1000, que cumple ya 30 años. El proceso de internacionalización que ha desarrollado la institución ha sido muy importante para muchas compañías, para muchos artistas y trabajadores culturales que hoy día pueden estar en escenarios internacionales también gracias al trabajo de esta institución. Teatro a 1000 lanzó la programación 2023 con una nueva performance de grandes dimensiones. Esta vez será un dinosaurio de la compañía francesa Passion Volant, que recorrerá 8 comunas de la capital. Aunque este festival, el principal evento del país dedicado a las artes escénicas, no se quedará solo en Santiago, también habrán presentaciones en regiones como Antofagasta y Concepción. Son más de 130 obras en general las que vamos a presentar, de las cuales hay un porcentaje mayoritario de obras nacionales, también de calle,
que abordan distintos temas. El teatro chileno habla de todos los temas de la sociedad. Atraviesa tu vida es el lema elegido en esta edición 2023 para simbolizar el impacto que ha tenido el festival en estas 3 décadas. La parrilla está pensada para un público muy amplio, desde esperados reestrenos como la obra chilena Hechos Consumados, así como también hay espacio para espectáculos callejeros como Bandaloop, de danza vertical o incluso montajes creados para estimular los sentidos de los bebés desde los 6 meses. Entre el 3 y 31 de enero se llevará a cabo esta versión aniversario del Festival Internacional Teatro a Mil. Ya volvemos con 24 horas Central. 24 horas Deportes. Es un riesgo muy grande y no estamos de acuerdo en que se realice con hinchada visitante. La palabra del alcalde de la ciudad de Coquimbo, ¿no? Que será escenario de un partido importantísimo o relevante de la primera división de nuestro fútbol. Ya está programado. Domingo, 3 de la tarde, en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, el duelo entre local, Coquimbo Unido y Colo-Colo. Recordemos que Colo-Colo, si logra un empate, obtiene el título de campeón, sin importar lo que ocurra con su escolta, en este caso Curicó Unido. El cuadro de Coquimbo Unido ha dispuesto más de 4.000 entradas disponibles para los fanáticos de Colo-Colo. Pero, ahí escucharon al alcalde, ¿no? Dicen, no queremos público visitante. Otra polémica, ¿no? ¿Cuándo no? En el fútbol chileno respecto a programación, respecto a público, a aforo, en fin, detalles que lo ves en tu pantalla. Mira. Apuntan, mira corriendo, dame gol, dame gol, dame gol. Tuvo todo para ser campeón en su casa, pero Curicó Unido lo impidió. Busca Curicó, enfrenta al portero, mete la zurda, gol de Curicó, gol de Curicó, gol de Curicó, gol de Curicó, gol de Curicó. Un partido más siempre da un poco de tristeza o de angustia. Por eso, ahora Colo-Colo viajará hasta Coquimbo a enfrentar a los Piratas en el Francisco Sánchez Rumoroso. Sin embargo, la delincuencia no puede posicionarse acá dentro de un deporte tan bonito como el fútbol. a pesar de que falta más de una semana para el decisivo partido, ya comenzaron los problemas. Con rayados amenazantes, amaneció la sede del club coquimbano y por si fuera poco. Entonces el tema de un partido de esta magnitud en el puerto de Coquimbo es un riesgo muy grande y no estamos de acuerdo de que se realice con hinchada visitante. Sí, tal como lo escuchó, el alcalde de Coquimbo no quiere la presencia de hinchas colocolinos. Enviamos un oficio al delegado presidencial. El día de mañana hay una reunión de coordinación en la que participa Estadio Seguro, el Club Coquimbo Unido. Yo no tengo ninguna duda de que por la amplia comunicación que mantenemos siempre y porque estamos todos coordinados en velar por la seguridad de los vecinos, la decisión que se va a tomar el día de mañana va a ir en esa línea. Los hechos de violencia de las últimas semanas tienen en alerta a las autoridades regionales y también a los vecinos. Son ellos los que hacen los destrozos a los vecinos y a la ciudad. Sobre todo después de pandemia, como que todos se volvieron más locos aún. Así que está bien la medida por la seguridad de todos. ¿A dónde van hacen daño? No tan solo la de Colo-Colo, de la U, de Católica. Está bien que no los admitan aquí. Por ahora, los hinchas colocolinos deberán esperar y dormir con la incertidumbre de saber si la eventual estrella 33 se festejará con ellos o no en las tribunas del Francisco Sánchez Rumoroso. El secreto para seguir adelante está en tomar una pausa, porque los descansos son clave para poder continuar. Powerade. Pausa es power. Vamos ahora a revisar el fútbol internacional con chilenos como protagonistas. El caso de... mire, llega acá a llegar. Muy bien. Entonces es muy caro, sale como 500 lucas, digamos. Técnico en turismo, creó su pequeña agencia de aventuras que le permite a punta de esfuerzo cubrir sus gastos. Con el dinero de la rifa, además del... Siempre en tvnplay.cl. Ya, cuarto del medallero todavía. Estamos ahí una pelea con Argentina. Argentina. Parece que como que eso nos escapó se escapó un poquito, pero todavía quedan días de competencia. Sí.
Termina las noticias en 24 horas, pero antes de despedirnos recordamos que los jueves son de Carlos Pintos. Ahora llega un nuevo capítulo de El Día Menos Pensado y en nuestro canal 24 horas ya llega Vía Pública. Que tenga muy buenas noches. Buenas noches, que descansen.